Váyase al Salmo 42. Este es nuestro último mensaje de la serie que hemos estado viendo a través de los salmos, que se llamó Canciones del Corazón. El título del mensaje es Abatido. Y sabe que es interesante, siendo la última, el último estudio que vamos a tener, es algo que en mi corazón estaba desde el principio tocándome, porque es la gran necesidad que el salmista tiene de buscar a Dios, de experimentar la presencia de Dios. Vamos a leer el Salmo 42 y vamos a orar y después vamos a entrar en nuestro estudio. Dice así: con ansia el venado las corrientes de las aguas, como ansía el venado las corrientes de las aguas, así ansía a ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo iré para presentarme delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento día y noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Recuerdo estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Cuando pasaba con la muchedumbre, guiándolos hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias de la multitud en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera a Dios, porque aún le he de alabar. Él es mi salvación, Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Mi alma está batida dentro de mí. Por eso me acordaré de ti en la tierra del Jordán y del Hermón, en el monte de Misar. Un abismo llama a otro por la voz de tus cascadas, por tus ondas, y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia, y de noche su canción estará conmigo, la oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué he de andar enlutado por la opresión del enemigo? Mientras mis huesos se quebrantan, mis enemigos se afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera a Dios, porque aún he de alabarle. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por esta palabra. Te pedimos que ahora nos ayudes, Señor, ponerla en práctica, aplicarla a nuestra vida, hacerla nuestra, Señor, para poder aprender a confiar y depender de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Como le decía, el último mensaje, ¿verdad? Que sí, sobre esta serie, Canciones del Corazón. Y hablamos que estos salmos que estuvimos viendo son lo que le llaman salmos de lamentación. Son salmos que David, Asaf y otros escribieron cuando se enfrentaron a diferentes situaciones difíciles. Y la razón que el Espíritu Santo permitió estos salmos, imagínense, de 150 salmos, más o menos 53 son de lamentación. Y le dije, un tercio de las escrituras, un tercio de la porción de las escrituras o de estos libros es sobre lamentaciones. Eso nos dice que es posible que un tercio de nuestra vida va a ser ¿de qué? De dificultad y de lamentación. ¿Y por qué Dios permite estas cosas? ¿Verdad que sí? Porque sabe, en los salmos podemos aprender cómo responder cuando nos encontramos en situaciones difíciles. ¿Cómo responder cuando vienen esos tiempos de desánimo? Esos tiempos en los cuales nos sentimos deprimidos, en los cuales nos sentimos que no vale la pena seguir, en los cuales nos sentimos que Dios no está presente, que no está cerca, y decimos, ¿qué podemos hacer? Y espero que usted como yo hayamos aprendido que cuando nos encontramos en esas dificultades podemos cuestionar y decir, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Pero no porque estamos queriendo alejarnos de Dios, sino que porque queremos entender qué es lo que Dios quiere hacer y estar abiertos a lo que Dios nos quiere enseñar. También le dije que los salmos en sí en general era el cancionero, el libro de canciones que los israelitas usaban. Y si usted se da cuenta, hoy en día cuando hay cantos que la iglesia canta y que está basado, que tiene su raíz en la palabra de Dios, son los cantos que más se oyen, ¿verdad que sí? Cantos como Sublime Gracia,
Cuando John Newton lo escribió, el hombre que él se consideraba uno de los peores pecadores, él había sido capitán de un barco y después empezó a transportar esclavos, a comprar y vender esclavos en el continente europeo, ¿sabes? Y llegó el tiempo en el cual Dios tocó su corazón y fue el canto que él escribió. Porque reconocer la gracia que Dios había derramado en cada uno de nosotros. Y yo creo que David, eso es lo que experimentó, la presencia de Dios, la gracia de Dios, la corrección de Dios. Pero también aprendió que los salmos de lamentación, los tiempos que lamentaba, Dios lo consolaba. Y espero que eso hayamos aprendido. Y la razón que dejé este salmo hasta el último es porque es un salmo en el cual, ¿sabe? Hay una lucha entre el escritor de este salmo, en lo cual ha experimentado la presencia de Dios, ha experimentado el poder de Dios, pero en este tiempo que lo escribió, está experimentando ese sentir que se siente abatido. Y sentirse abatido es como sentir que hay una derrota dentro de nosotros. Que de alguna manera no hemos perdido la guerra, pero estamos perdiendo la batalla. Y cuando estamos en este tiempo de perder la batalla, a veces, ¿verdad? Nos sentimos deprimidos, nos sentimos desesperados, nos sentimos sin esperanza y no sabemos qué hacer. Pero si vemos quién escribió este salmo, o de la manera en cómo se titula en la mayoría de las Biblias, ¿sabe? Vamos a entender algo muy interesante. Si usted tiene una Biblia que tiene títulos, dice que es al músico principal, ¿verdad que sí? Dice, de los hijos de Coré. ¿Sabe que los hijos de Coré eran los hijos de un hombre que en el libro de Éxodo se reveló a Moisés? Y dice que no a sus hijos, pero a él y a los que lo estaban siguiendo, ¿sabe? Cuando se pusieron en contra de Moisés, vino Moisés, los confrontó y dice que la tierra se abrió y se los tragó. Y yo dije, Señor, ¿por qué no haces ese milagro? ¿Verdad que sí? Cuando alguien habla mal de mí, ¿verdad que sí? Se abre la tierra. ¿No le gustaría ver eso? Con ustedes no, ¿ok? Pero déjeme decirle, si vemos eso, ¿verdad que sí? Y después en el libro de Segundos de Crónicas, en el capítulo 20, David establece a esta familia, los coreitas, como los músicos, como uno de los grupos de, podemos decir, de alabanza, de adoración en el servicio al Señor. Y yo creo que la razón que escribían estos cantos tan lindos y eran usados por el Señor, ¿sabe por qué? Por la gratitud que sentían en su corazón después de haber visto, wow, Dios nos hubiera podido destruir junto con nuestro Padre, nuestros ancestros, y sin embargo, mira, nos da la oportunidad de servir a Dios. Y cuando hay en nosotros ese sentir, ¿sabe? De gratitud, ese sentir, podemos decir que a veces perdemos de sorprendernos. ¿Se ha dado cuenta? ¿Ha visto usted la cara que ponen los bebés cuando ven algo nuevo? Se les alumbra su cara, ¿verdad que sí? ¿Sabe que usted y yo a veces perdemos eso con Dios? Y yo creo que los coreitas constantemente estaban sintiendo wow, somos usados por Dios, Dios nos dio estos talentos y en gratitud hacían eso. Pero dentro de su gratitud, de cómo Dios los estaba usando, también había tiempos de dificultad. Y en esos tiempos de dificultad no se iban, ¿verdad que sí? Del templo. Decían, no, ya no voy a ir al templo porque me siento mal. Y no, nadie me saluda. ¿Ha escuchado esas excusas? Oh no, yo estaba ahí. Iba pasando la hermana y ni siquiera me saludó. Ya no voy a ir a la iglesia. No, además, cualquier cosa, ¿sabe? Ponemos como excusas. Y vemos algo, en estos salmos de lamentaciones, los escritores David, Asaf y ellos, los coreitas, a quien corrían era Dios. Y le decían, Señor, ¿cómo me siento así? Y Dios los consolaba. O sea, había en ellos una gran necesidad.
Y yo creo que usted y yo tenemos que pedirle al Señor que despierte en nosotros esa necesidad, esa sed que hay, o que haya en nosotros esa sed, mejor dicho, ¿sabe? ¿Se ha dado cuenta cuando hay ese sentir de necesidad? Hace usted lo imposible por satisfacer eso, ¿verdad que sí? Cuando tiene sed, ¿qué hace? Va y toma Coca-Cola, ¿verdad que sí? Pero está buscando, ¿verdad que sí? A veces hacemos eso, tomamos Coca-Cola y no nos satisface, tomamos una cosa y tomamos otra cosa, tomamos agua, estamos buscando cómo satisfacer esa sed, ¿verdad que sí? ¿O qué tal cuando tiene hambre y no sabe qué comer? ¿Qué hace? Anda aquí, ¿verdad? Que come una cosa, que come otra, porque quiere satisfacer esa necesidad. Yo creo que si usted y yo le pedimos a Dios y decimos, Señor, ¿sabes qué? Pon esa necesidad en los tiempos de desaliento, vamos a poder venir delante de Dios. Porque vea, eso es lo que dice aquí. Vea cómo comienza, dice, como ansía el venado las corrientes de las aguas. Imagínese. Dice, con esa ansia, con ese gran deseo. Así como a veces usted y yo utilizamos la expresión, me estoy muriendo de sed. ¿Ha utilizado usted esa expresión? Me muero de hambre, ¿verdad que sí? Me muero de cansancio. Lo hacemos como extremo, ¿verdad que sí? Así también, ¿sabe? Este escritor está diciendo así, ¿sabes? Como si ya fuera lo último. Así yo estoy, dice, así ansía mi alma, oh Dios. Ese gran deseo que él tenía. Esta ilustración que utiliza es bien gráfica, ¿no cree? Ahora yo me pongo a pensar, ¿cómo usted y yo podríamos hacer eso? Es posible, ¿sabe? Porque viendo el contexto, como dice, yo ya había llevado, ¿verdad que sí? A la gente a tu presencia, ya había sido usado por Dios. Es posible que estaba pasando por un tiempo de desánimo, porque quizá alguien le había hecho algo, algún problema tenía, y dice, Señor, siento que estoy abatido, que estoy derrotado, pero tengo sed de ti. Esa gran necesidad, cuando tenemos necesidad del Señor, sabe que no hay nada que no la pueda satisfacer. Él hubiera podido, Señor, yo tengo necesidad de ser usado por ti. Tengo necesidad o tengo esa ansia, Señor, de tener dinero. ¿Verdad que sí? Un carro nuevo, una casa, o por lo menos un carro más nuevo, no como el que tengo de 3 llantas, Señor. ¿Verdad que sí? No era eso el deseo de él, ¿sabe? El deseo de él era solamente, Señor, ¿cómo me puedo llenar de ti? ¿Cómo me puedo llenar de ti? Y vea cuando dice su alma era lo más íntimo, o sea, lo más profundo de su ser. Dice, aún eso tiene sed de ti, Señor. ¿Se ha dado cuenta que usted y yo a veces tenemos unos niveles de necesidad, no? Ok, necesito una televisión nueva, pero necesito ropa. Y luego dice, bueno, mejor la ropa porque pues es difícil andar sin ropa, ¿verdad que sí? Que tener una televisión. Vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, dice, hay cosas que quiero, pero no puedo tener y está bien, puedo vivir sin ellas. Pero el salmista llega al tiempo en el cual dice, es una desesperación que tengo, Señor, por ti. Que solamente tú la puedes satisfacer. Esta ansia que él tiene no es la desesperación que a veces usted y yo conocemos. Porque a veces decimos, oh, tengo ansiedad, ¿verdad que sí? Que nos paraliza, ¿verdad que sí? Que nos hace que no podemos hacer nada. El ansia, la ansiedad y el miedo son muy parecidos, ¿sabe? Porque el miedo nos paraliza. Bueno, a algunas personas, ¿verdad que sí? A otras personas el miedo los hace reaccionar. Y los hace golpear a las personas. No voy a decir quién lo hace, pero conozco a alguien que lo ha hecho, ¿verdad que sí? Pero a veces somos así. El ansia, la ansiedad nos paraliza. Pero vea que a él el ansia, la ansiedad que tenía, la necesidad que tenía,
no lo paralizó, porque él sabía dónde estaba la respuesta. Era algo profundo que él tenía. O sea, todo su ser estaba envuelto. Mi alma tiene sed del Dios vivo, de Dios. Y dice, no nada más de Dios, del Dios vivo. ¿Sabe que usted puede pasar hasta 40 días sin comer? Usted dice, 40 minutos a lo mejor sí, ¿verdad que sí? Pero no puede pasar más de 3 días sin tomar agua. Y eso me hizo pensar, ¿por qué él no puso, verdad que sí, el salmista, tengo hambre de ti, Señor? A veces decimos eso, ¿verdad que sí? Ay, Señor, tengo hambre de ti. Me puedo pasar 40 días sin comer de Dios. Pero cuando tengo sed, es una necesidad primordial. Es algo que tiene que ser, tiene que satisfacerse, que algo que es urgente, ¿sabe? Tienes sed de Dios, del Dios vivo. No tienes sed de venir a la iglesia, no tienes sed de servir, no tienes sed de ser usado, tienes sed del Dios mismo. Esa ansiedad que él sentía, esa tristeza que sentía, ese abatimiento que él sentía, era una señal de la necesidad que tenía de Dios, ¿sabe? Y yo creo que cuando usted y yo nos encontramos en tiempos difíciles, tenemos que reconocer eso. Que la necesidad, que eso que sentimos es porque necesitamos buscar a Dios. Señor, ¿qué es lo que tú quieres enseñarme? Y eso lo refleja en el verso 2 cuando dice, ¿cuándo iré a presentarme delante de Dios? O sea, dentro de él dice, me estoy pasando por esto, pero ¿cuándo voy a ir? Es posible que el salmista había estado buscando o quería buscar ayuda en otros lados. Pero como diciendo, ¿hasta cuándo voy a reconocer que solamente Dios puede suplir la necesidad que yo tengo? Usted y yo no hacemos lo mismo muchas veces. Andamos de aquí para allá buscando una cosa, buscando otra, cuando en Él tenemos la respuesta. En Él tenemos la satisfacción que necesitamos. ¿Cuándo? Él estaba esperando venir y presentarse delante de Dios, ¿sabe? ¿Y cuántas veces usted y yo? Ya tengo que ir a la iglesia. En lugar de venir con, ¿cuándo voy a estar ahí, Señor? ¿Cuándo va a haber oportunidad de presentarme delante de ti, Señor? ¿Cuándo? Él está constantemente viendo, la necesidad que yo tengo de Dios es algo que necesito hacer. Porque se da cuenta de la necesidad que él tiene. Dice las cosas que está pasando por un tiempo difícil. Mis lágrimas han sido mi alimento día y noche. Si no es algo fácil, o sea, constantemente estaba pasando por esto. Era algo que lo atormentaba día y noche y lloraba. Y se sentía abatido. Y no nada más eso, pero eran las personas, ¿verdad que sí? Que venían y le preguntaban, ¿dónde está tu Dios? Tanto como a nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe? Cuando estaba en la cruz, ¿verdad que sí? Las personas burlándose de él le decían, hey, sanó a otros y no puede ni siquiera liberarse a sí mismo. Él está reconociendo su dolor, reconoce su aflicción. Y la semana pasada hablamos de eso, de reconocer la aflicción que estamos pasando, las cosas que nos duelen, venir y decirle al Señor. Muchas veces las personas van a hacer eso con usted, le van a decir, ¿no que eres cristiano? ¿No que confías en Dios? Sabe que si usted se da cuenta, ha hablado con personas que
que dicen que son ateos o que quizá, ¿verdad que sí dicen, no, yo no quiero creer en Dios? La mayoría de ellos han pasado por un tiempo difícil, ¿sabe? Por alguna tragedia. Dicen, no, yo le pedí a Dios esto y no me respondió y por eso ya no quiero saber nada de Él. Todo tiene que ser, está basado en esto, ¿sabe? En lo cual dicen, ¿dónde está Dios si Dios no hace las cosas? ¿Por qué? Porque está la memoria que viene del dolor, de la dificultad que tiene. Cuando dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. ¿Sí? En el fondo le está diciendo, Señor, yo he visto tu poder, yo he sido usado por ti. ¿Por qué me siento así? Dice, yo he llevado a la muchedumbre, guiándolos hasta la casa de Dios con voz de alegría y de acción de gracias de la multitud en fiesta. Y eso va a pasar en su vida, en mi vida. A veces vamos a ver cómo Dios obra, ¿verdad que sí? Y ha pasado. Que a veces usted ve y dice, wow, cómo Dios se manifestó hoy día. Y Dios lo usa a usted. Y luego después, al día siguiente o quizá en ese mismo día, pasa por una prueba, pasa por una dificultad. Y usted dice, Señor, ¿no? Estábamos allá arriba en el monte, ¿verdad? Felices y luego bajamos. Pero sabe que eso es la experiencia de Moisés. Moisés estaba en el monte, experimentó la presencia de Dios y luego cuando iba bajando dice la escritura que escuchó, ¿verdad que sí? Una gran fiesta. Y la gente que estaba haciendo, estaba adorando a una estatua. Y Moisés, ¿verdad que sí? Imagínense, después de haber venido, quizá venía ya planeando en su mente, esto es lo que les voy a decir a la gente, cómo Dios se manifestó, cómo Dios me enseñó. Y baja. Y a veces usted va a estar así, ¿sabe? Va a estar bien emocionado, va a estar, y luego van a llegar personas que lo van a, podemos decir, desinflar, ¿verdad que sí? Y usted va a decir, Señor, ¿qué está pasando? Y personas van a decir, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Pero sin embargo, Él dice, yo derramo mi alma. Yo le hablo a Dios lo que está pasando. Y no nada más eso, no se quedó ahí, sino que hizo algo. Y muchos escritores por este verso piensan que lo escribió David. Porque dice, ¿verdad que sí en el verso 5? Y se pregunta a sí mismo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera a Dios, porque aún le he de alabar. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. ¿Por qué? Porque en el Salmo 103, que está escrito, que lo escribió David, dice lo mismo. Cuando está desanimado dice, alma mía, alaba al Señor. Se estaba hablando a sí mismo. O sea, estaba teniendo una conversación consigo mismo. No es malo que se hable usted mismo, ¿okay? Todos hablamos solos, ¿verdad que sí? ¿Se ha encontrado a veces que usted va caminando y empieza a hablar solo? No es malo que hable solo, lo malo es que se empiece a contestar y tenga una conversación con usted mismo. Ahí ya tiene un problema, ¿verdad que sí? Pero déjeme decirle, está aquí el salmista diciéndole, ¿sabe? No te desanimes. Su alma, su espíritu estaba contenido, ¿sabe? Estaba triste y decía, no, porque yo he puesto mi esperanza en Dios. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te sientes triste? ¿Por qué te sientes desanimado? ¿Por qué sientes este desánimo y esta ansiedad? Dice, si tenemos un Dios en el cual podemos cantarle, porque Él es nuestra salvación. Sabe que he leído de algunos testimonios de deportistas, sobre todo las personas que corren como maratones y eso, que ellos mismos han testificado, podemos decir, de que dice que ya van, casi que se sienten que su cuerpo está cayéndose del cansancio y de todo lo que han corrido y solamente en su mente está diciendo, solamente un paso más, solamente un paso más. Y ahí van, ¿verdad que sí? Ahí van. Y un paso más, y un paso más. Y a veces usted y yo lo hacemos, ¿verdad que sí? Yo a veces lo hago en mi trabajo y ya estoy cansado, ya quiero, y ok, una hora más, solamente una hora más, solamente media hora más, ¿verdad que sí?
¿Nunca se ha sentido así? Wow, qué trabajadores y espirituales son ustedes. Me da pena ya, ¿sabe? Pero así nos sentimos, ¿verdad que sí? Con sus hijos que dice, 20 años más, ¿verdad que sí? Cuando apenas tiene 5, ¿verdad que sí? Y luego ya cuando tiene 20 dice, otros 20, ok, nada más 20 más, ok. No, pero así, ¿verdad que sí? Nos sentimos y utilizamos esas cosas porque nos queremos animar. Bueno, el salmista está haciendo lo mismo, ¿sabe? ¿Por qué? Dice, tenemos aquí, él no se rinde, dice, bueno, ya me siento desanimado y ya, ahí me voy a quedar, ¿no? Dice, hey, te abato, dice, espera en Dios, porque aún tengo cosas que hacer. Si usted se da cuenta que cuando tenemos algo que hacer, tenemos una meta, aunque cuando andemos cansados, desanimados, continuamos haciéndolo. ¿Por qué? Porque tenemos una meta, ¿verdad que sí? Así también usted y yo. Cuando estamos en el Señor y nos sentimos abrumados por las pruebas, las dificultades, como este salmista se encontraba, que dijo, no, todavía tengo que hacer algo. Todavía tengo que alabar al Señor. Todavía tengo que continuar. Espera en Él. O sea, confía totalmente en Él. A pesar de las cosas que se ven ahorita, a pesar de lo que estoy pasando ahorita, yo voy a confiar en Él. Y va a haber tiempos en su vida, va a haber tiempos en mi vida en los cuales vamos a creer que todo está acabado. Que todo está oscuro a su alrededor, que no tiene una salida. Sin embargo dice, no, Señor, tu palabra dice que tú no me vas a dar nada que yo no pueda soportar. Y que aún con la prueba siempre me vas a dar la salida. Yo voy a confiar en eso, porque tú dices que nada me va a alejar de tu amor. Porque tú dices que nadie me va a arrebatar de tu mano. Tu palabra dice que tú no me vas a dejar ni me vas a abandonar. Entonces yo voy a confiar en ti. Porque todavía tengo que alabarte. Pero es honesto en lo que él siente. Dice, mi alma está abatida dentro de mí. Por esto me acordaré de ti en la tierra del Jordán y del Hermón, en el monte Mizar. O sea, él dice, tengo todavía que hacer. Estoy delante de Dios, pero todavía me siento así. Esto nos ayuda a entender algo, ¿sabe? Algo que a veces usted y yo nos olvidamos. Cuando oramos, queremos que las cosas se vayan instantáneamente, ¿verdad que sí? Yo he hablado con personas que están pasando por pruebas y dificultades. Dicen, pero ya oré y no se me pasa. Recuerdo una vez que estaba hablando con una madre, ¿sabes? Su hija estaba pasando por pruebas, estaba en drogas, estaba en dificultades. Y dice, ya no sé qué hacer. Y me enseñó como 8 libros. Dice, ya lo leí todos los libros. Cómo ser una mujer de Dios, la mujer, y no todo, ¿verdad que sí? Cómo ser una madre y todo. Y todo, dice, ya leí todos esos libros. Dice, tengo 3 días orando y mi hija sigue igual. No sé qué decirle, ¿verdad que sí? Pero sí sé algo, que Dios va a responder. Pero a veces usted y yo creemos que sea algo instantáneo, que ya levantamos las manos, Señor, te pido que me quites este dolor y ya se fue, ¿verdad que sí? Y muchas veces no es así, ¿sabe? Muchas veces no es así porque Dios quiere enseñarnos a perseverar. A que a pesar de las pruebas, a que a pesar de las dificultades, podamos continuar adelante. Podamos seguir y decir, Señor, esto es lo que estoy pasando todavía, pero vea lo que dice, me voy a acordar de ti, Señor. Voy a depender de ti. ¿Por qué? Porque el Señor tiene nuestra respuesta. Dice, hey, Señor, me siento así. Y un abismo en el verso 7 y el 8 dice, llama por la voz de sus cascadas, por tus ondas y tus olas han pasado de sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su canción estará conmigo, la oración al Dios de mi vida. O sea, dice, todavía me siento mal, todavía me siento abatido, todavía me siento que no salgo del problema. Voy a confiar en el Señor porque yo sé que Él va a venir. Yo sé que Él me va a dar la manera de cómo descansar en Él. Por eso Pedro le dijo a sus oyentes,
Echen todas sus cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Imagínense. Decir, ¿sabes qué, Señor? Voy a confiar en ti. Yo creo que esta expresión, cuando Él dice que de día, ¿verdad que sí? De noche viene su canción, y de día va a mandar su misericordia y de noche va a mandar su canción. Él está diciendo, muchas veces la respuesta va a venir cuando menos la esperamos. A veces va a estar usted tan oprimido, tan afligido, y va a estar delante del Señor y va a decir, Señor, estoy pasando por esto, y va a sentir que no pasa nada, y luego de repente, ¿sabe? El Señor va a traer ese descanso, va a traer ese refresco, va a traer esa fortaleza, y usted va a decir, wow, Señor, cuando más lo necesitaba. Eso es lo que Dios va a hacer en usted y en mí, ¿sabe? Poder confiar en Él. Poder saber que Él nos va a responder a pesar de la profundidad de nuestros problemas. Está la profundidad de Cristo Jesús, de su riqueza, de su misericordia, en la cual podemos depender. ¿Cómo usted y yo podemos confiar en que Dios va a responder? ¿Sabe cómo? Porque Dios lo ha hecho con otras personas. Porque Dios lo ha hecho en otras ocasiones, porque su palabra dice que Dios no miente, que siempre va a cumplir sus promesas. Usted y yo podemos depender totalmente de Él. Ya, Él no termina solamente ahí, sino que Él empieza a hablarse a sí mismo los atributos de Dios. Dice, yo diré a Dios, roca mía, ¿tú te has olvidado de mí? ¿Por qué de andar enlutado por la opresión del enemigo? Mientras mis huesos se quebrantan, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Si Él dice, Señor, yo sé que tú eres mi roca, yo sé que puedo confiar en ti, yo no sé por qué estoy pasando por estas dificultades, pero sé que tú eres mi roca. Sé que puedo depender de ti. Él no termina solamente en decir, Señor, me siento mal, aquí está mi necesidad y ya. Él no, Él continúa dependiendo de Él, ¿sabe? Y aunque parezca una contradicción muchas veces, como lo parece aquí, dice, ¿cómo es que va a ser su roca? Y le dice, ¿te has olvidado de mí? Recuerde que estamos hablando de hombres, de personas como usted y como yo, que hablaron honestamente lo que estaba en su corazón delante de Dios. No para condenación, sino solamente para poder entender lo que Dios está haciendo. Y decirle, Señor, me siento así. Va a haber tiempos en los cuales quizá usted y yo nos vamos a sentir que Dios se ha olvidado de nosotros. Y le vamos a preguntar, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué, Señor? Pero podemos confiar en Él y seguir hablando palabras de ánimo y seguir hablando la verdad de Dios como Él lo hace. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Se siente así, pero dice, me siento así, pero aún así voy a esperar en Dios, porque aún le he de alabar. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Podemos confiar en Dios, ¿sabe? De que nos va a responder en tiempos de dificultad, en tiempos de necesidad. Regresa, ¿verdad?, de nuevo al lugar en el cual Él sabe que puede depender de Dios. Si usted se dio cuenta, fueron 2 ocasiones en las cuales Él habla de los problemas que está pasando, y en el verso 5, ¿verdad que sí? Dice podemos decir, una de sus bases. Y luego después al final en el verso 11 vuelve a poner. ¿Sabe que esto es muy significativo? Porque en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, Dios les dijo que hicieran un monumento, un altar, ¿sabe? Que pusieran unas piedras. Y no nada más en ellos, pero en otras ocasiones, ¿sabe? Abraham, Jacob e Isaac hicieron altares, no para adorar, pero para recordar lo que Dios había hecho, para recordar que Dios los liberó, para recordar que Dios les proveyó,
¿Sabe? Incluso el Señor les decía, para que cuando sus hijos vean esas piedras y pregunten, ¿qué es eso? Ustedes les puedan decir, fue como Dios nos liberó. Así también el salmista escribe estos dos versos, ¿sabe? Porque en medio de la dificultad, en medio de los problemas, usted y yo vamos a tener referencia, puntos de referencia, ¿verdad que sí? En los cuales vamos a decir, sí es verdad, estoy pasando por tiempos difíciles, pero Dios es mi roca. Pero en Él puedo depender, a Él todavía voy a alabarle. ¿Sabe? Cuando tenemos esos puntos de referencia podemos decir, cuando estamos en tiempos de dificultad, podemos regresar a Él. Podemos regresar a la base, a lo básico de nuestra relación con el Señor. Decir, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y Él va a mandar su cántico. Y Él va a mandar su respuesta. Para que podamos aprender, ¿sabe? De que va a haber tiempos de dificultad, de que va a haber tiempos en los cuales usted y yo vamos a pensar que Dios no se acuerda de nosotros, que Dios no está cerca de nosotros. Pero tener esas bases en las cuales podemos recordar y decir, estoy pasando por pruebas ahorita, pero yo sé que Dios va a responder. ¿Cuáles son las pruebas que usted ha pasado o está pasando? ¿Y cuáles son las bases, los pilares, los altares que usted ha puesto en su vida? No para adorar en los altares, pero para recordar lo que Dios ha hecho en su vida. A veces somos tan prontos para olvidar lo que Dios ha hecho, que necesitamos regresar y decir, ok, Señor, tú me respondiste ahí, sé que puedo depender de ti. Entonces, lo que usted esté pasando, las dificultades, los problemas, quizá con la familia, quizá con usted mismo, para venir y decir, Señor, yo sé que tú me vas a responder. Por eso el salmista escribe estos dos versos en medio de la dificultad, para saber que Dios va a responder. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Señor, porque eres bueno con nosotros, porque podemos depender de ti, Señor. Padre, te damos las gracias que en medio de la tormenta, Señor, tú vas a estar con nosotros. En medio de las dificultades, podemos depender de ti, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, a que nuestra alma, nuestro corazón, Señor, tenga esos pilares, tenga esas bases, Señor, en las cuales podemos voltear y ver que tú has obrado y que vas a continuar obrando. Te damos toda honra y toda gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarle a que se ponga de pie. Y sabe, mientras cantamos este último canto, si usted está pasando por esas pruebas en las cuales dices, ya no sé qué hacer, tenga usted la seguridad de que Dios le va a responder. Quizá ha buscado solución en otros lugares y está esperando cómo Dios va a responder. Dios va a responder. Quizá necesita pedirle a usted eso, ¿sabe? Señor, dame la paciencia que necesito para esperar tu respuesta. O quizá usted necesita estar abierto a decir, Dios va a responder. Porque quizá usted siente que ya ha pedido, ya ha hecho y Dios no ha respondido. Y quizá necesita estar abierto a decir, ok, Señor, no sé cuándo, pero tú vas a responder. Pero más que nada, que todos y cada uno de nosotros tengamos esa misma sed de su presencia. Que podamos pedir y decir, Señor, ¿sabes qué? No tengo esa sed. No tengo ese deseo, Señor, pero lo necesito. Y que usted y yo le podamos pedir. Mientras cantamos este canto, permita que el Espíritu Santo, que el Señor a través de este Espíritu Santo lo toque.